Macron señaló que lo peor estaba por venir, no se quedaba corto, lamentablemente. ¿Y cómo va a evolucionar esto de aquí a los próximos días, de aquí al fin de semana? Es una situación completamente incierta. Muchos analistas internacionales han dicho que este conflicto no debiese escalar en su, comillas, gravedad, pero sí que esto se puede prolongar y se puede transformar en una especie de largo Vietnam, una invasión que será constante en los próximos meses. Entonces ahí uno se pregunta cuánto más resiste esta situación. Exacto, ahora sí que tenemos a Nico Muñoz. Nico. Sí, problemas técnicos. Bueno, sí. Lo que estaban comentando ustedes tiene que ver con Zaporilla, que es la planta nuclear más grande de Europa y que fue objeto en la última noche de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Amanecimos sabiendo que Rusia decía que tenía el control de la planta y se va sumando a otros lugares estratégicos que ha tenido de Ucrania. Todavía sabemos en más de una semana de enfrentamientos que no se han podido hacer con la capital de Kiev. Se han revelado imágenes también de este convoy gigante que ha ido avanzando supuestamente hacia la ciudad, que también mantiene el peligro en la capital de Kiev específicamente, que es una de las grandes preocupaciones que hay y la gran batalla que hay entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, el sector económico, como ustedes también lo decían, muy relevante. Hay que considerar que en toda la semana la bolsa rusa no abrió, que el rublo, la moneda rusa, se ha depreciado importantemente, y algo que nos golpea directamente, bueno, a los chilenos, es el precio del petróleo. Si hace unos días solamente estábamos hablando de esta barrera psicológica de los $100 por el barril del Brent, ya estamos hablando de que incluso ha llegado a los $118 cada uno de los barriles, lo que tiene que ver con una impacto directo que podría haber obviamente en los bolsillos, en las economías mundiales, y va a repercutir de todas maneras en algún momento en la economía chilena. Pero insisto en el punto, si en algún momento la barrera de los $100 por barril fue psicológica, rápidamente en los días se ha superado hacia el 115 y ya está en los $118 el precio del barril de Brent, este petróleo que obviamente tiene la repercusión de este conflicto de Rusia con Ucrania. Además, lo hemos dicho, el gas es uno de los grandes problemas que hay ahora en Europa. Siguen subiendo los precios históricamente. Hay que considerar que, dado este conflicto, Alemania canceló el gasoducto, el Nord Stream 2, que iba a unir a Rusia con Alemania, que estaba en la fase final de la aprobación. Lo mantienen todavía suspendido. Y también hay que considerar este boicot o también complot de algunas empresas, como ustedes lo mencionaban, por ejemplo, la española de Mango, de ropa Mango, claro. También Apple, Nike, por ejemplo, distintas empresas que se han cuadrado Occidente, Europa, Estados Unidos, para ir bloqueando la economía de Rusia. Exacto, y dentro de las declaraciones más recientes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se manifestó extremadamente preocupado por la seguridad nuclear en Ucrania. Dijo que está preocupado por los riesgos para la seguridad nuclear, la seguridad y la implementación de salvaguardias internacionales que resultan de la invasión Rusia a Ucrania. Todo esto en relación a lo que sucedía efectivamente anoche. ¿Qué pasa en cuanto a se abrió este corredor solidario para que los ucranianos pudieran escapar de manera más expedita a un acuerdo que habían llegado el día de ayer con Rusia? Sí, fue el principal acuerdo de la segunda negociación que se llevó ayer nuevamente en Bielorrusia, muy cerca de la frontera con Polonia, pero se llega a ese acuerdo en cuanto llegue cuando se abran estos corredores humanitarios. En ese momento va a haber un cese al fuego, pero eso no ha ocurrido. Es lo que está pidiendo principalmente la comunidad internacional y obviamente toda la gente que todavía quiere salir de Kiev. Ustedes lo decían, 1.200.000 personas refugiadas que han salido desde Ucrania, principalmente a Polonia, pero también a distintos países, han ido hacia Occidente, han salido de Rusia, según la ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Eso es lo que se ha pedido. Fue la gran novedad de la reunión que terminó ayer, que incluso iba a ser supuestamente anteayer, el miércoles, finalmente fue el jueves. Esa es la gran solución, pero no hay fecha. De hecho, tampoco hay fecha regular
para una tercera mesa de negociaciones. Se dice que van a Nico, seguir conversando el fin de semana, pero lo más probable es que el lunes sea. Es que cada vez que se han sentado a negociar, cada vez que se han sentado a dialogar, uno tiene la secreta esperanza, un alto al fuego, y vemos todo lo contrario. Las imágenes que estamos viendo son desgarradoras. Acá no hay objetivos militares, no hay objetivos estratégicos. Acá estamos viendo edificios de viviendas completamente destruidos, en llamas, de distintas ciudades de Ucrania. Sí, y eso es por lo que Putin o Rusia podría ser llevado a la Corte Penal Internacional, porque por crímenes de guerra, de una u otra manera, sea colateral o no, se está atacando infraestructura civil, algo que sabemos que está, por muy brutal que sea que parezca, Rusia, estamos hablando de guerra que tiene algunas reglas, algunas normativas, por muy vagas que sean, pero se entiende que en la guerra la infraestructura civil no está, y lamentablemente lo hemos visto en Kiev, en Lviv, en distintas ciudades. ¿Para qué vamos a hablar de la zona del Donbass? Que ya obviamente da la impresión de que Rusia, bueno, se lo anexó y que fue el primer avance mucho más rápido. Sabemos que la ofensiva en el resto del país ha seguido avanzando, y estos bombardeos, bueno, lo vemos en las imágenes, es terrible, y son miles y miles de familias que no tienen dónde ir. Lo veíamos en la conversación del día anterior, que cómo las familias se tienen que refugiar en el metro, metro que está preparado para los bombardeos, para los misiles, pero obviamente hay un drama humanitario ahí bien importante, que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en ese drama de las familias, de los civiles que han sido afectados. Nico, tú nos hacías referencia respecto del 1.2 millones de personas que evacúan, que migran a partir de la desolación, que ven al abrir las ventanas de sus casas, las puertas de sus casas. Eso acrecentado además por el desabastecimiento. Hoy en Ucrania, hoy en Kiev, es muy complejo abastecerse. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Nicolás. Sí, es parte de la realidad, y como yo les decía, de la comunicación que yo he podido tener con algunas personas en Kiev y en distintas ciudades de Ucrania, es mucho más difícil ahora conseguir mercadería o algún alimento. Lo más rápido que se agotó, y lo que he podido conversar, es el agua, por ejemplo. El agua o los tarros de atún se fueron rápidamente, que es un poco de la supervivencia a la que tiene que apelar la gente, y lamentablemente, bueno, vemos esta situación. Hay algunas góndolas que obviamente todavía tienen productos, pero es parte de la guerra, es otro efecto colateral de la guerra que sigue afectando el abastecimiento, y por eso la comunidad internacional tiene los ojos puestos en esto, para la apertura de corredores humanitarios, donde la gente pueda salir, y también por otro lado pueda llegar la ayuda que se ha acopiado. Por ejemplo, acá en España o en otros países de acá de Europa se está acopiando mucha ropa, mucho alimento, muchos ítems de supervivencia para poder llegar. Pero es muy difícil abrir esos corredores cuando sabemos que hay un país en guerra y que está invadido. Absolutamente. Dentro de las últimas informaciones que se han dado a conocer está la anunciada visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien va a viajar los próximos días a Polonia y a Rumania, de alguna manera para demostrar que Estados Unidos sigue apoyando más que nunca la OTAN y la fuerza que tiene Occidente, Nico. Sí, es parte de eso, y hay que considerar que en las últimas negociaciones que en algún momento lideraron Francia y Alemania, podríamos decir que Vladimir Putin no los consideró o no los vio como iguales. Ustedes se acordarán, antes de la invasión, cuando los hacía sentarse en estas mesas gigantes con unos por lo menos 10 metros de distancia, se entiende a nivel de relaciones internacionales que el interlocutor válido para Putin es Estados Unidos. Lo más probable es que el interlocutor más válido sea Vladimir Putin, pero que vaya Kamala Harris tiene también un componente muy simbólico de que Estados Unidos está ahí. Y lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, lo dijo también el secretario general de la OTAN. Si en algún momento llegasen a tocar a la OTAN, ellos están listos para responder. Sabemos que hoy Ucrania no pertenece a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, y por eso la OTAN, Europa y Estados Unidos no están obligados por este famoso artículo 5 a defenderlo. Pero por muy improbable que pueda parecer, aunque con Putin no se puede saber nada, por muy improbable que sepa, desde la OTAN dicen que están preparados para cualquier ataque. Sí, estaba pensando en el tema del corredor humanitario, Juli y Nico. Si miramos la cronología, cada vez que Putin habló o se instaló sobre la mesa la idea del corredor humanitario, luego vino un ataque durísimo.
particularmente en zonas donde hay muchos civiles. Las imágenes que veíamos de la ciudad completamente destruida, justamente la nombraba Nico. Esta ciudad es muy residencial, es un sector muy residencial, donde familias de clase media de Ucrania deciden desarrollar su vida y cuyos departamentos han sido, como lo vemos ahí, completamente devastados. ¿Estoy en lo cierto, Nico? Sí, y es el drama, o sea, lamentablemente parece un poco repetitivo, pero es la condena internacional que hay a zonas residenciales e insisto en el punto. Muchas veces en la guerra, lo he escuchado de algunos analistas expertos que dicen que puede haber daños colaterales, pero aquí aparentemente no parece haber como una daño cierta alevosía, o sea, claro, y eso no. por eso es que lo más probable es que Putin o el gobierno de Rusia, el régimen, como queramos llamarlo, dictadura también, no tiene las credenciales democráticas este país, lo sabemos. Lo más probable es que pueda ser llevado a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Ya lo decíamos por las bombas de racimo, en su momento lo conversábamos el miércoles, pero este ataque a infraestructura civil también tiene que ver con eso, porque hay que también considerar que Ucrania, lo hemos dicho hasta el cansancio, tiene una fuerza militar muy menor a la de Rusia, en una relación más o menos 7-1. Claro. Se ha atacado infraestructura militar, se han atacado también infraestructuras nucleares, lo sabemos, primero la planta de Chernobyl, ahora esta de Zaporilla. Pero claro, lamentablemente, además de todos esos objetivos, estamos viendo la población civil que, además en Kiev, sobre todo, y en otras ciudades, no tienen a dónde ir, no tienen dónde escaparse. Absolutamente. Nico, muchísimas gracias por el completo informe respecto de lo que está pasando en Ucrania. Estamos en contacto, pues. Mucho gusto. Gracias, y nos Nico. vemos.